a los ojos. Siempre a los ojos. Tienes que tocar la mesa y mirar el fondo. Y mira al fondo. Funciona igual con el café, suponemos. Bueno, a lo mismo. ¿Verdad que me había funciona? quedado con un Esto bigote? Vamos a quedar con el Con un bigote café. Ya, lo mismo. Ya. Ok. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Revestimientos, el podcast donde hablamos de arquitectura sin filtros, sin eufemismos y con mucho café de por medio. Soy Luz, arquitecta y una convencida de que el diseño no solo debe verse bien, sino que también hacernos sentir bien. Yo confieso que soy de las que arranca de un lugar cuando hay una mala iluminación. Confieso. Y yo soy Catalina, arquitecto, convencida de que la arquitectura sin plantas no es arquitectura y especialista en tomar decisiones de diseño a última hora. Si existe un deadline, yo lo convierto en arte o en un ataque de pánico. Depende del día. Eso yo lo he visto. La he visto en esas. Bueno, y juntas les traemos un capítulo muy, pero muy especial. Hoy día nos vestimos de gala. Nos vestimos de gala porque hoy vamos a hablar del rol de la mujer en la arquitectura. Un tema que nos encanta tocarlo hoy. Nos toca personalmente. Sobre todo porque estamos en el mes de la mujer. Así que bueno, vamos a hablar de los desafíos, la historia, un poco de historia y cómo a pesar de todos esos muros que nos han puesto, seguimos nosotras construyendo nuestro propio espacio en esta profesión. Así ¿cierto? así es. Así bueno, que, y claro, y viene, mirando hacia atrás, podríamos pensar, o alguien podría pensar, en la historia de la arquitectura, sí, que quizás la mujer no tuvo mayor influencia. Obviamente esto no es para nada cierto. No. Grandes hombres nombres, digamos, como Le Corbusier, Mies, Wright o Kahn, tuvieron compañeras femeninas igualmente inspiradoras. Pero obviamente la estructura rígida de la sociedad de la época, bueno, ya hasta el día de hoy, ¿sí? Bueno, hizo que sus contribuciones obviamente pasaran un poco desapercibidas. Y como decía nuestra queridísima Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Y en la arquitectura, llegar a hacerlo ha significado enfrentarse a desafíos constantes. Abrirse camino en un mundo dominado por hombres y dejar huellas imborrables en la historia. Heavy. Sí, pues, sí. Es lo que nos ha pasado en nuestras vidas también. Te traigo un nombre. Cuéntame. Te traigo un nombre, Sofía Hayden. Está apareciendo la foto, de hecho, para que la conozcan nuestros oyentes. Mira, te voy a contar un poco. Ella nació en 1869. ¿Sabes dónde? Nada más ni nada menos que en Santiago de Chile. O sea, más encima es chilena. Bueno, tiene un padre chileno, tiene una madre estadounidense. De ahí también su nombre es Sofía Hayden, ¿no? de apellido chileno no tiene mucho. Pero es chilena. Nació en Chile. Se convirtió en la primera mujer en obtener el título de arquitectura en el MIT en 1890 más o menos. A ver, tengo la fecha acá, en 1890. O sea, mira, imagínate, hace más de 200 años. Es increíble la historia que tenemos de esta mujer. Sin embargo, bueno, ese título no se tradujo en oportunidades, pues, Cata. O sea, es lamentablemente. Es lamentable porque no se tradujo en oportunidades laborales. De hecho, tuvo que conformarse con trabajar como profesora de dibujo técnico en una escuela secundaria en Boston. O sea, cállate esa. Claro. No, y espérate, porque te tengo más información. A ver. Sí, porque en 1891 Sofía participó en un concurso para el fortalecimiento de la mujer. O sea, imagina. Y este concurso era parte del World's Columbian Exposition de Chicago. Y ella presentó un diseño, un edificio de 3 pisos, estilo renacentista italiano. ¿Ya? Y ganó, fíjate, ganó el primer premio, pero... ¿Qué? ¿El primer premio? Sí, ganó el primer premio, pero, porque todas estas historias tienen peros. Recibió apenas una 10ª parte de lo que ganaban sus colegas masculinos. Y la presión y las exigencias del comité fueron tan intensas que terminó internada en un sanatorio. No. Sí, tristemente. Y obviamente toda esta situación marcó obviamente el final de una prometedora carrera en la arquitectura.
Qué triste, más encima marcó el fin, o sea, dejó de ser arquitecta, le pasaron un montón o de sea, cosas. claro, es que una fue la primera experiencia así mujer. obviamente te marca y obviamente... ¿Y qué pasó en ese momento con su país, con Chile, que no la cogió ni nada de eso? No, de bueno, hecho, una injusticia obviamente. sí, o sea, yo creo que su historia a nosotros nos muestra lo complicado que era para las mujeres dejarse ver en la arquitectura en esos años. Hoy quizás ya no es tanto, pero en esos años sí, sigue pasando. Y, y bueno, como decía otra de nuestras queridísimas íconos feministas, Virginia Woolf, la historia de las mujeres es un poco una historia de la peor forma de opresión. Es una frase que es un poco fuerte, Viniste es recargado hoy día, Cata, sí, con tus frases. pero es real y yo creo que Sofía, digamos, es un ejemplo de eso. Pero claro, como tú también decías, también es un ejemplo de resistencia y de pasión, porque igual ella era una apasionada por su carrera, digamos, por la arquitectura. Sí. Sí. Heavy la historia de nuestra amiga, sí. ¿La conocían? Bueno, cuéntenos ustedes si la conocían. Te traigo otro nombre. Cuéntame. Porque sí, hay una segunda persona importante en el mundo de las mujeres que quizás de la que no se ha escuchado mucho, Eileen Gray. De hecho, es una de las figuras más vanguardistas del modernismo, o sea, nosotros conocemos a Le Corbusier, a todos quizás los hombres. Pero, los más renombrados. Sí, pero ella es una figura vanguardista de esa época. Nació igual en el 1878, nació en Irlanda, donde tengo aquí su currículum. Nació en Irlanda, estudió en artes en Londres y luego se trasladó a París, donde se empapó de las corrientes artísticas de la época. Ya, claro, ella con el tiempo se destacó en el fondo por fusionar diseño de interiores con arquitectura, y ahí un poco como que desdibujó esta línea que hay entre ambos. O sea, hoy en día igual está esto es lo que conocemos todos, muchas mujeres incluso hoy están trabajando en esa misma línea entre la arquitectura y el diseño, de interiores. Sí, bueno, ella era la pionera, era de las pioneras. Sí, bueno, en el fondo como que su carrera un poco destacaba, o sea, es más bien conocida por su trabajo de diseño de muebles y de interiores, pero la realidad es que, bueno, su obra más reconocida, que es una casa preciosa en el sur de Francia. ¿Qué está apareciendo ahí en la pantalla? La casa, claro, la casa E1027. Pero esta casa que se convirtió en un laboratorio de experimentación, digamos, donde se exploraban, digamos, nuevos conceptos, la luz, el espacio, el uso de materiales modernos como el hormigón armado y el acero. Es que era la época del acero, claro, y el hormigón entonces, armado. Claro, pero sin embargo, este camino obviamente también estuvo lleno de dificultades personales y profesionales. Ella tiene una vida, bueno, no vamos a ahondar en su biografía, pero tiene una historia bastante potente. Y ella, bueno, después de separarse de su pareja, obviamente ellos dejan esta casa y ahí es cuando entra un personaje muy renombrado que es Le Corbusier. Y él, ¿Era su pareja, Le Corbusier? No. Su pareja era como un rumano, creo. Sí, no nada que ver. Le Corbusier llega a esta casa y cuando él llega a esta casa, digamos, interviene en esta casa. Entre otras cosas, pinta unos murales, una cosa un poco, digamos que de alguna manera como medio irrespetuosa con la creación, digamos, que había tenido Eileen. Y claro, de alguna manera, obviamente todo esto sin el consentimiento y también un poco intentando como apropiarse de la visión de la casa, como que le trató de cambiar el sello a la casa y ponerle como de alguna manera como un sello propio y distinto, un poco... O sea, se apropió de su proyecto, de fondo. En esta obra, Gray buscó las mejores soluciones para modelar espacios que ofrecieran una experiencia de aislamiento y liberación al mismo tiempo. Estaba todo calculado, los pasillos, los movimientos y los hábitos. Su investigación se extendía a la exposición ideal de cada habitación, la vista perfecta, las emociones creadas al pasar de un espacio a otro, los interiores y los muebles hechos a medida para relajarse, escribir o escuchar música. Hubo un solo elemento que no supo calcular, Gray, y que fue la arrogancia del maestro de arquitectura Le Corbusier. Se quedó en la casa durante un breve periodo. Allí, quizás,
Por puros celos, quizás deseaba haber diseñado él mismo la casa, el maestro se fotografió desnudo mientras pintaba 8 murales en las inmaculadas paredes, entre ellos algunos dibujos incluso sexistas que abordaban la bisexualidad de Gray. Aunque no era la primera vez que Le Corbusier se dedicaba a pintar las paredes de una casa a la que lo invitaban, en el caso de la E1027 tomó un cariz decididamente diferente. Tanto es así que la historia detrás de los crueles dibujos incluso dio lugar a una película, El precio del deseo. Para revalorizar, digamos, la memoria y el legado de ella. Eso. ¿No? Bueno, yo creo que a pesar de todo, ese legado igual perdura y es lo que quizás se está haciendo ahora. Y Eileen nos demuestra que con innovación y con resiliencia sobre todo es que se pueden superar estos obstáculos y igual yo creo que nos deja una enseñanza a nosotras, a las mujeres. Exacto, sí. Bueno, y finalmente tengo, bueno, a la última, digamos, de nuestras arquitectas elegidas para hoy, porque obviamente se nos van a quedar muchas en el tintero, sí, no tenemos tanto tiempo para hablar, pero... a ver, ¿a quién me traes? Claro, te traigo a una que yo diría que es como, digamos, mi favorita. ¿Sí? No deberíamos decirlo, pero sí, es mi favorita. Y es Lina Bobardi, que es una arquitecta ítalo-brasileña muy famosa, quizás que puede ser quizás una de las que nos resuene más a nosotros, porque es un poco más cercana, porque, digamos, si bien ella es italiana de nacimiento, sí, es brasileña adoptada, digamos. Claro. Y obviamente es una de las figuras más influyentes de la arquitectura moderna. Se graduó en 1939 en la Escuela Superior de Arquitectura de Roma y luego se trasladó a Milán, donde obviamente estaba comenzando ya a forjar su camino profesional, pero se encontró, digamos, con la incertidumbre de la época, particularmente la guerra. Y claro, se cuenta ahí en la historia que digamos, que en uno de los bombardeos bombardearon, digamos, donde el espacio donde ella tenía su oficina y se quemó y qué sé yo, entonces, bueno, luego esto ella se mudó a Brasil y obviamente en este cambio de lugar, digamos, ella cambió también, digamos, su visión. Se transformó, digamos, la visión que ella tenía y encontró un nuevo terreno fértil para la innovación, obviamente. Sí. Se empapó de la cultura sudamericana. Claro. Sí, es más, uno de los mayores logros de Aquilina, ¿qué se llamaba así? Sí, Aquilina Bobardi, ni siquiera, bueno, sí, pero Lina, pero es más conocida como Lina, sí. Bueno, el nombre, el dato freak, su nombre era Aquilina. Sí, uno de los mayores logros de Lina, y que todos lo conocemos, que es imposible no saber, bueno, en el mundo de la arquitectura. Yo diría que arquitecto que se precie de tal y que ha estado en Sao Paulo tiene una foto en este ícono de la arquitectura. Es imposible no ir a Sao Paulo y no conocer el Museo de Arte, el MAS, más conocido como el MAS. Porque es un edificio emblemático, no solo, o sea, en el fondo es por su estructura, porque además de que era muy vanguardista también para la época y que destaca un poco quizás la mezcla entre lo que ella hacía en arquitectura, la estructura de este edificio está suspendida en unos marcos, en unos pilares gigantes, y es una estructura completa que deja una explanada libre abajo, y ahí es donde quizás destaca con lo que ella tenía muy, muy presente en sus diseños, que era esto de comprometerse con el servicio a la comunidad, con que estuviese siempre la comunidad en el centro de la obra. Y claro, este era un estilo más brutalista de arquitectura, por el que a ella se le destaca, y eso, pues en realidad lo que hacía destacar de su obra era que todo, que tenía que ser funcional, y de ahí yo creo que nosotras también nos reflejamos mucho con quizás ese tipo de diseño, que tiene que ser, y que lo hemos hablado en otros capítulos, que tiene que ser funcional, pero también tiene que ser profundamente humano, tiene que estar al servicio de las personas, tiene que ser un lugar que haga sentir bien a las personas. Sí. Entonces, claro, tiene que ser funcional y tiene que tener esto otro. Sí. Y ella destacaba por eso. Sí, porque justamente como sobre todo esa obra. Lo que diríamos, digamos, que su legado va más allá del edificio. Sí, porque exacto. Lo que Lina impulsó, digamos, es una forma de entender la arquitectura, ¿ya? Como un medio para transformar la vida de las personas. Su obra y su vida son testimonios de que con determinación y creatividad se pueden superar los desafíos más grandes. Exacto. Y dejar una huella perdurable. Exacto, sí. Qué heavy la historia de estas tres mujeres. Sí, muy heavy. Bueno, como ya dije, obviamente se nos quedan muchas en el tintero, nos hubiese gustado más abordar más, pero quisimos enfocarnos en estas tres porque nos parecieron que sus historias eran particularmente
Importantes, eran emblemáticas. Pues verdad, lo que dices tú, se nos quedaron muchas en el tintero, pero claro, ahondamos un poquito en estas tres que fueron nuestras escogidas. Sí. Bueno, entonces sí, pues, y aquí, bueno, aquí seguimos, digamos, construyendo y superando esos viejos techos de cristal que aún persisten en la profesión. Sí. La historia nos enseña que las mujeres arquitectas siempre han estado presentes, luchando y dejando su marca, y la diferencia es que, claro, hoy sí nos aseguramos de que se nos vea y que se nos escuche. Sí. Yo te traje una cita con la que quiero terminar, Cata. Que dijo Angela Davis. Angela. Corten. Angela Davis. Mira, la voy a leer textual. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Aquí sí. Bueno, hermosa. Bueno, sí, y aquí seguimos transformando nosotros el mundo un diseño a la vez. Con esa frase yo me voy. Con esa me despido. Mi frase de hoy. Sí, no, bueno, así que gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y legados de estas grandes mujeres en la arquitectura. Nos vemos en un próximo episodio de Sin Revestimientos. Agradecemos a... ¡Ay, ¿dónde estamos hoy? A este lindo lugar que nos acogió hoy día, Pickers Coffee Bar de Matanzas, que además de darnos cariñito con estos cafecitos exquisitos y preciosos que lo van a ver en las fotos. ¿Nos vamos a la playita ahora? Sí, pues, obvio. Seguimos en el surazo. Seguimos en el surazo. ¿Sabéis qué haría, Cata?